Buenos días, chicos. El día de hoy daremos inicio a la clase de matemáticas de tercer año. El tema del día de hoy sería recordatorio del teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Ahora, comenzaremos por el teorema de Pitágoras y podemos poner como subtítulo teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué plantea el teorema de Pitágoras? En primer lugar, el teorema de Pitágoras solo se cumple para triángulos rectángulos. O sea, donde tengan un ángulo de 90 grados. Y el teorema de Pitágoras plantea que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Matemáticamente, ¿cómo podíamos escribirlo? Hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado, que es un cateto, más b al cuadrado. Ahora, podemos decir que h es hipotenusa y a y b son los catetos. Ahora veremos cómo identificar a la hipotenusa y cómo identificar a los catetos. A continuación tenemos un triángulo rectángulo. Ya habíamos dicho que Pitágoras solamente se cumple para triángulos rectángulos. Entonces, tenemos este triángulo donde su ángulo recto o de 90 grados sería este. Este va a ser el vértice A, B y C. ¿Cómo identificamos la hipotenusa? Primero que nada, la hipotenusa es el lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados. Esa es una de sus características. Otra de sus características es que es el lado
mayor del triángulo. O sea que esto quiere decir que ninguno de los lados del triángulo puede ser mayor que la hipotenusa. Ahora, vamos a identificarlos. El lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados es el lado CB. Ese va a ser la hipotenusa. Ahora, los catetos. Que en este caso serían A y B. O sea, los catetos, ¿cómo los vamos a identificar? Son los lados del triángulo que se encuentran al lado, valga la redundancia, del ángulo de 90 grados. No importa quién pueda ser A y quién pueda ser B. Eso no interesa, o sea, pero simplemente aquí tengo al lado B y aquí sería C, que es lo mismo aquí, B que C. ¿Está claro? Ahora, vamos a ver cómo podemos calcular uno de los catetos partiendo de la ecuación principal, que es Pitágoras. Aquí partimos de el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Y vamos a ver, si aquí me piden calcular la hipotenusa, ¿qué hacemos primero? Elevamos al cuadrado, sumamos, y para quitar este cuadrado, ¿qué hacemos? Raíz cuadrada en ambos términos. Entonces sería hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Este cuadrado se elimina con el de la raíz y me va a quedar que la hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Este es el caso para calcular hipotenusa. Si queremos calcular los catetos, partimos de que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Si queremos calcular el cateto A, ¿a quién tenemos que quitar? A B. ¿Cómo lo pasamos? Si aquí está sumando, para acá pasa restando. Y me quedaría hipotenusa al cuadrado menos B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado. Pero aquí estoy calculando A al cuadrado y me piden calcular el cateto A. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente raíz cuadrada en ambos términos. Este cuadrado se elimina con la raíz y me quedaría que el cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos b al cuadrado. Si queremos calcular el otro cateto b, sería de igual forma. Dejamos a b aquí y a que está sumando pasaría restando. Me quedaría hipotenusa al cuadrado menos el cateto a al cuadrado. Para calcular a b hacemos lo mismo. Raíz cuadrada en ambos términos. Este cuadrado se elimina con la raíz
Y me va a quedar que el cateto B va a ser igual raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. A la hora de resolverlo, ¿qué es lo primero que hacemos? Primero elevamos al cuadrado, luego restamos y por último se hace la raíz cuadrada. Es jerarquía de operaciones. Es importante señalar que siempre a la hora de despejar a la hipotenusa le vamos a restar el otro cateto. ¿Por qué razón? Porque si yo al cateto le resto la hipotenusa, me va a quedar la raíz de un número negativo en algunos casos, o en la mayoría de los casos, porque ya dijimos que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo y ya sabemos que la raíz de un número negativo no existe. Ahora, vamos a ver las funciones trigonométricas fundamentales, como son seno, coseno, tangente y cotangente. Estas también se cumplen para triángulos rectángulos y se pueden combinar con Pitágoras. Entonces, vamos a ver cómo calcular cada una de estas funciones. Aquí vamos a hacer un triángulo rectángulo también. Sería A, B y C. Vamos a identificar el ángulo de 90 grados y ya sabemos que la hipotenusa va a ser el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados, por tanto y demás, esta sería la hipotenusa. Ahora, vamos a ver los catetos. Aquí en este caso los catetos tienen nombre y apellido, se llaman cateto opuesto y cateto adyacente. ¿De quién va a depender el cateto? Va a depender del ángulo. Por ejemplo, si yo les digo que este ángulo de aquí tiene un valor de 35 grados y me van a buscar el seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. CO es cateto opuesto. Su nombre lo dice ya, es opuesto. ¿Opuesto a quién? Al ángulo. Quiere decir que se encuentra, es el lado del triángulo que se encuentra enfrente del ángulo que yo tengo o que les estoy solicitando. Entonces, cateto opuesto es el lado del triángulo que se encuentran frente al lado, frente al ángulo, perdón, solicitado o que se dé. En este caso, ¿quién va a ser el cateto opuesto? Es AC. Entonces, AC sería el cateto opuesto. Y cateto adyacente se representa CA. Y su nombre lo está diciendo, es el cateto adyacente, es el que se encuentra al lado de, o sea, pegado al ángulo solicitado o al que se esté dando.
O sea que el cateto adyacente es el que se encuentra al lado del ángulo. En este caso ya vimos que este era el cateto opuesto. Entonces el cateto adyacente sería este, es el cateto, o sea, el lado que se encuentra al lado, pegado a quién, al ángulo que se está dando. Y así podemos identificar los catetos. Por ejemplo, si el ángulo que les damos es este, el ángulo A, entonces ¿quién sería el cateto opuesto? Este de acá, y este sería el cateto adyacente. Entonces podemos decir que los catetos van a depender ¿de quién? Del ángulo. Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver el coseno de un ángulo. El coseno se escribe así: cos de un ángulo va a ser igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ya vimos que el cateto adyacente es el que se encuentra pegado ¿a dónde? Al ángulo, que sería este. Y este de aquí es el cateto opuesto a este ángulo, ¿ya? Ahora, en este caso, el coseno de 35, que sería el ángulo, va a ser igual ¿a quién? A CB sobre la hipotenusa, que es el lado más largo. Así lo identificamos porque se encuentra enfrente del ángulo de 90. Sería AB. Si quisiéramos calcular el lado AB, que es la hipotenusa, ¿qué hacemos? La hipotenusa que está dividiendo pasa para aquí arriba, multiplicando, y nos quedaría coseno de 35 por AB, que ya vamos a ponerle hipotenusa, va a ser igual al cateto ACB. Entonces, como lo que nos piden es calcular hipotenusa, ¿quién tenemos que quitar? Al coseno. Si el coseno está multiplicando, lo pasaríamos y nos queda que el lado CB, la hipotenusa va a ser igual al lado CB sobre el coseno de 35 grados. Por ejemplo, vamos a ponerles valores. Aquí nos dice que el cateto adyacente mide 4 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y nos piden hallar el cateto, este va a ser el cateto A y este va a ser el cateto B. Nos piden hallar hipotenusa y el cateto B. Entonces, solamente tenemos este ángulo y este cateto. Ya sustituimos. CB va a ser igual, o sea, la hipotenusa va a ser igual a 4 centímetros entre el coseno de 35. Buscamos en nuestra calculadora el coseno de 35. ¿Cómo lo buscamos? Simplemente vamos a la calculadora donde dice cos y le damos el ángulo. Sería coseno de 35 va a ser igual a 0.819, pero vamos a tomar dos lugares. Como el número que está, el segundo número es 1 y el que le sigue es 9, el 9 es mayor que 5, se le suma 1 al de adelante y sería 0.82. Ahora, dividimos y nos queda que la hipotenusa va a ser igual a 4 entre 0.82 y nos da
4.88 centímetros. Si se percatan, este lado medía 4 y la hipotenusa nos dio 4.88. Ahora vamos a ver cuánto nos da el otro cateto. El otro cateto, por lógica, tiene que dar menor que 4.88. Si se percatan, la hipotenusa nos dio mayor que este cateto. Y este, por lógica, tiene que dar menor que 4.88. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular el otro cateto sin necesidad de utilizar otra función trigonométrica. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, donde nos dice que este ángulo es de 35. Ya la hipotenusa la habíamos calculado anteriormente y nos dice que la hipotenusa nos dio 4.88 centímetros. Este cateto nos había dado 4 centímetros y vamos a determinar este cateto de aquí. Sabemos que este ángulo mide 90 grados y que este mide 35 grados. Este es A, B, C. Entonces, ya tenemos estos dos lados y necesitamos calcular este lado, pero lo vamos a hacer sin utilizar otra función trigonométrica. Si tenemos la hipotenusa y tenemos un lado, o sea, un cateto, y nos piden calcular el otro cateto, ¿qué podemos utilizar? Pitágoras. ¿Qué plantea Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces sería, la hipotenusa es, vamos a sustituir 4.88 centímetros al cuadrado. Va a ser igual al cateto A, que es este, porque este sería B, que es el que vamos a calcular. A es 4 centímetros al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, 4 centímetros que está sumando pasa para el otro lado, restando. Me quedaría 4.88 centímetros al cuadrado menos 4 centímetros cuadrado. Va a ser igual a B al cuadrado. Ahora, cuando elevamos al cuadrado, me quedaría que 4.88 va a ser igual a 23.81 centímetros cuadrados menos 16 centímetros cuadrados va a ser igual a B al cuadrado. Cuando restamos, nos queda 7.81 centímetros cuadrados. Va a ser igual a B al cuadrado. Pero aquí lo que tenemos es B al cuadrado y yo necesito calcular B. Que hayamos raíz en ambos miembros. 7.81 centímetros cuadrados va a ser igual a B. Cuando le hallamos la raíz a 7.81, nos da que B va a ser igual a 2.79 centímetros. Quiere decir que este cateto tiene un valor de 2.79 centímetros. Como podemos ver, el valor de los dos catetos es menor que el valor de la hipotenusa. Aquí vamos a poner cuánto nos dio cada lado. La hipotenusa nos dio 4.88 centímetros. El cateto A dio 4 centímetros y el cateto B dio 2.79 centímetros. Los catetos dieron menor que la hipotenusa.
Ahora vamos a ver las otras funciones trigonométricas, tangente y cotangente. Recordemos que solamente se cumple para triángulos rectángulos. Vamos a dibujar otro triángulo rectángulo. Este es A, B y C. Ahora, si les diera este ángulo que es de 35 grados, ¿quién sería el cateto opuesto? El cateto opuesto va a ser este con respecto a ese ángulo. Este mide 90 grados y este va a ser el cateto adyacente. Ahora, ¿qué plantea la tangente de un ángulo? Plantea que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, en abreviatura me quedaría que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y también podemos decir que la cotangente de un ángulo va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora, en abreviatura me quedaría que la cotangente de un ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y estas son las otras dos funciones trigonométricas que nos quedan, la tangente y la cotangente de un ángulo. Si nos percatamos, estas dos funciones trigonométricas solamente están relacionadas con los catetos, mientras que el seno y el coseno están relacionadas con un cateto y la hipotenusa. La hipotenusa va a ser esta, que es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados, o también podemos identificarla porque es el lado más grande del triángulo, pero en este caso solamente la identificamos sabiendo que está enfrente del ángulo de 90 grados, ya que no tenemos ningún valor para identificar cuál es el lado mayor. Ahora, vamos a ver un ejercicio donde vamos a hacer primero un resumen de todas las funciones trigonométricas para después ver un ejercicio donde podamos aplicarlo. Resumiendo. Entonces vamos a poner como subtítulo resumen. Primero, vamos a ver qué dice Pitágoras. Pitágoras plantea que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Si yo quiero calcular el cateto A, me quedaría, y aquí si queremos calcular la hipotenusa, sería hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. En el segundo caso, si queremos calcular uno de sus catetos, sería la hipotenusa al cuadrado, la B que está sumando pasaría restando, y entonces me quedaría que el cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Y si queremos calcular el cateto B, se hace de igual manera. La A que está sumando pasaría restando la A al cuadrado, que es el otro cateto. Entonces me quedaría que B va a ser igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero elevamos al cuadrado, luego sumamos en este caso y por último la raíz. Aquí elevamos al cuadrado, luego restamos y por último la raíz. Ahora vamos a ver las funciones. Las funciones trigonométricas.
Dentro de las funciones trigonométricas tenemos el seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo y cotangente del ángulo. El seno del ángulo va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente es el inverso. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, que siempre y cuando yo tenga que buscar una función que me relacione uno de los catetos con la hipotenusa, vamos a ocupar uno de estos dos. Si simplemente tenemos que buscar una función trigonométrica que nos relacione a los catetos, ocuparemos tangente y cotangente. Ahora vamos a ver un ejercicio donde podamos utilizar algunas de las funciones trigonométricas e incluso Pitágoras. Aquí tenemos un árbol al cual el sol le está dando sobre la copa del árbol y proyecta una sombra sobre la superficie de la tierra que le vamos a llamar A, y tiene una altura de 18.2 metros. Nos piden que calculemos el ángulo de elevación, ángulo y también nos dicen que se tira una línea imaginaria desde la copa del árbol hasta el punto donde se forma la imagen, la sombra, y esta línea imaginaria tiene una longitud de 24.3 metros. Además nos piden calcular, este es X, nos piden calcular la longitud de la sombra. Que sería A. Ahora, vamos a ver primero cómo podemos calcular el ángulo X. Este ángulo, ¿qué cateto sería este con respecto a este ángulo? Sería el cateto opuesto. Y esta va a ser la hipotenusa. Entonces, tenemos que buscar una función trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto con la hipotenusa. Y sería el seno de X es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? 18.2 metros sobre 24.3 metros. Cuando dividimos 18.2 entre 24.3 nos da 0.749. Seno de X es igual a 0.749. Pero lo que yo tengo que buscar es el ángulo X. Decimos X va a ser igual a seno a la menos 1 de 0.749. ¿Cómo buscamos esto en la calculadora? Simplemente le damos a la calculadora Shift, sin, ya me sale seno a la menos 1, y sin porque es seno. Y ahora ponemos el valor que tenemos aquí. 0.749 y le damos igual y nos da que el ángulo es de 48.50. Entonces el ángulo X
tiene un valor de 48.50 grados. Y podemos colocarlo aquí, que el ángulo X tiene un valor de 48.50 grados. Ahora, ¿cómo calculamos este lado sin utilizar una función trigonométrica? Pues usando Pitágoras. Tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto. Entonces vamos a calcular el cateto B, que sería el cateto A, que sería este. Sería raíz cuadrada, como vimos en el resumen, de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Entonces sería A va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto sería? 24.3 metros al cuadrado menos 18.2 metros al cuadrado. Y luego le calculamos la raíz y nos queda que el cateto A va a ser igual a 24.3 al cuadrado (590.49) metros cuadrados menos 18.2 al cuadrado sería 331.24 metros cuadrados. Efectuamos esa resta y por último le hallamos la raíz. Sería 590.49 menos 331.24. Nos va a quedar 259. Entonces nos quedaría la raíz de 259 .25 metros cuadrados. Entonces le hallamos la raíz a 259.25 y nos queda que va a ser igual a 16.10 metros. Quiere decir que el lado A, vamos a ponerlo con otro valor, A va a tener un valor de 16.10 metros. Si se percatan, este cateto nos dio menor que la hipotenusa. Entonces, los dos catetos son menor que la hipotenusa y siempre se tiene que cumplir esto. Y ya tenemos aquí el valor del ángulo. Entonces, tenemos un ejercicio donde utilizamos una función trigonométrica para calcular el ángulo y utilizamos Pitágoras para calcular el lado. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya servido de algo su recordatorio y nos vemos la próxima clase, el miércoles. Bye, que tengan bonita tarde.